en el mundo se encuentran millones de religiones diferentes. Pero todas las religiones tocan siempre asunto del pecado. Oriente, por ejemplo, budista, ellos están hablando del pecado, ¿verdad? Ellos están hablando pecado y condenación, hasta también juicio. Entonces, copiado, ¿verdad? Tal como está escrito en la Biblia, parecido dicen, después de morir uno, llegan al infierno, dice, por su maldad, por sus pecados. Entonces, sea Oriente o Occidente, en cualquier lado donde se encuentra gente, siempre guarda la condenación en sí, en su conciencia. Entonces siempre las religiones tienen que presentar de buena manera, según ellos, cómo resolver ese problema que es el pecado. Por eso ya todas las cantidades de religiones siempre tocan, ¿verdad? Asunto del pecado. Buda, según verdad, judaísmo, uno para sentir libertad tiene que hacer mucha obra buena, aumentando obra buena. Cuanto más obra buena haga más que la obra mala, entonces uno puede, ¿verdad?, y rescatarse. Por eso tiene que procurar llevar una buena obra. Hindú, ¿verdad? Hindú en India, para poder sentir libertad, tiene que bañarse en el río Ganges. Bañado en el río Ganges, puede ser limpiado, ¿verdad? Por eso cada año ellos llegan a su tiempo, ¿verdad? Y se limpia en el río. Hoy en día también, ¿verdad? Cualquier iglesia evangélica está hablando de Jesús, pero presentan su manera de liberarse del pecado, liberarse de la condenación. Una forma muy variable, muy diversa también de ese punto, ¿verdad? Pero problema, resultadamente uno no está libre. Oyendo, aprendiendo, practicando, obrando, haciendo buena obra según toda esa doctrina, pero nunca se siente en libertad, aún congregando, trabajando fielmente para Dios, para la iglesia, pero uno no lleva nunca libertad en su alma. Sigue siendo pecadores, sigue golpeando su pecho por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Entonces ahí se viene y ya gran peligro, más bien. Por eso hoy vamos a profundizar sobre este asunto. ¿Cuál es el camino que Dios presenta a nosotros para que nosotros seamos salvos? Para que seamos, ¿verdad?, renacidos. Para que estemos bien preparados para entrar al reino de Dios sin ninguna interrupción. Por eso hoy elegí esa parte, el libro Hechos capítulo 10, versículo 1. Hechos capítulo 10, verso 1, vamos a ver. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Un hombre llamado Cornelio. ¿Qué antecedente lleva? ¿Qué currículum lleva? Eres el centurión de la compañía italiana. Compañía italiana, ejército, ¿verdad? Entonces el centurión, ¿qué significa centurión? El rango de ser centurión, hoy en día puede ser capitán, que tiene 100 soldados debajo de su autoridad. Entonces, este hombre, ¿verdad?, centurión de compañía italiana, hasta llegar capitán del ejército, ¿verdad?, estaría llevando realmente una vida terriblemente cruel, ¿verdad? ¿Qué es el trabajo del soldado? Matar a sus enemigos, para poder tener un rango bien alto. ¿Qué, cómo se llama?
qué trabajo, qué obra tienen que llevar, matar muchos enemigos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos enemigos estarán muertos, asesinados por causa del centurión llamado Cornelio? Pero él se convirtió en una persona temerosa y piadosa de Dios. Y ahora, en el lugar de matar a la gente, molestar a la gente, saquear a la gente, está limosnando muchos. Y además está orando, con toda su familia, está orando a Dios. También hasta llegar a ser buen ejemplo para toda su familia. Sus hijos, sus nietos, ¿verdad?, están siguiendo a él. Un hombre excelente. Pero la Biblia, ¿cómo dice? Dios ve el corazón de Cornelio, ¿verdad? Él ora. Dios memoriza, dice, sus oraciones, su limosna. Pero no dice, por eso él fue salvo, fue cambiado, fue convertido. Está bien preparado para entrar al reino del Señor. Así no dice. Pareciera muy convertido un hombre, ¿verdad? Un hombre tan asesino, un hombre tan malo, un hombre, ¿verdad?, tan cruel. Pero se convirtió hasta ser piadoso y temeroso de Dios, un hombre excelentísimo. Pero, ¿verdad?, esto no significa que esté bien preparado para entrar al reino de Dios. ¿A quién él aprendía? A los judíos, líderes judíos. Él le repetían a ellos o asimilaban a ellos. Pero el Espíritu de Dios no está con él. Por eso hoy en día, ¿cuál es el problema, verdad? Mucha gente creen mucha doctrina. Según ellos creen en la palabra. Según ellos, ¿verdad?, están con seguridad y fe. Pero el problema no está, ¿verdad?, sellado del Espíritu Santo, no tiene libertad, no están preparados para entrar al reino de Dios. Por eso hoy un poquito vamos a profundizar ese asunto. ¿Cuál doctrina es tan errónea hoy en día, pero bien creída y bien, ¿verdad?, como generalizada para todo el mundo, en Occidente y Oriente también, ¿verdad? Poquito estudiamos este punto. Sí, aquí poquito vamos a profundizar con esa idea, ¿verdad? Creo que aquí todos son creyentes, no está ningún ateo, ¿verdad? Pero creen, pero no están libres, creen, pero no son renacidos, creen, pero no están bien preparados para entrar al reino de Dios. Por eso, algo, ¿verdad?, está mal, algo está, ¿verdad?, mal ubicada, ¿no? Por eso vamos a profundizar este detalle, en qué está mal, cuál es el problema, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, así como yo escribí las doctrinas humanas y contradictorias contra la Biblia con respecto a la salvación a nivel del renacimiento. Porque en la Biblia están hablando salvación, pero salvación para ir al reino del Dios. Pero también otro lado, también hablan mismo vocabulario de salvación, pero a nivel de vida, a nivel de obra, diferente. Por eso en este caso yo saqué, ¿verdad?, hablando de la salvación para entrar al reino de Dios, pero una doctrina mal ubicada y equivocada. ¿Qué es? Aceptar al Señor como Salvador con la oración de fe o decisión. Mucha gente hoy en día, ¿verdad?, aquí en Costa Rica, aceptan uno a Cristo como su Salvador. Pregunto, ¿usted está libre, ya limpio, ya está bien preparado para entrar al cielo? Sí. ¿Cómo usted pudo llegar a ser libre? ¿Cómo pudo llegar a tomar esa seguridad? Yo acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Usted aceptó a Cristo como su Salvador? Sí. Entonces pregunto, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad usted puede aceptar a Dios en su corazón? ¿Con qué poder usted puede llamar a Dios santísimo en su corazón sucio? Por eso, hoy en día es un error muy grande. Esa doctrina fue inventada por un pastor, por un teólogo de la Iglesia Bautista allá en los Estados Unidos. Hace como 200 años atrás, ¿verdad? Por un pastor fue invitada esa doctrina. Entonces él estaba buscando, ¿verdad?, ese pastor estaba buscando una buena manera para, ¿verdad?, entregar a la gente a Cristo más rápidamente. No hay forma más rápidamente. Tal como está escrito en la Biblia tiene que ser, si no, todo error. Por eso ese pastor de la Iglesia Bautista allá en los Estados Unidos, él ya al final inventó una doctrina. Entonces yo haciendo una campaña, invitando gente, entonces voy a invitar a ellos, hagan repetición, ¿verdad?, que enseño yo según oración mía, y después ellos aceptan a Cristo como su Salvador. Está mal.
Poquito, ¿verdad? Y averiguando un poco cuál es el rol. Aquí, ¿verdad? San Juan, ustedes buscan San Juan capítulo 1, verso 13. Ahí están hablando una cosa. Dice, los cuales no son, dice, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 13 dice. Así que ser engendrado hijo de Dios, ser renacido, ser salvo, esto, ¿verdad? Asunto de Dios. Dios, ¿verdad? Maneja, nadie más. Uno decide, acepta. Uno, ¿verdad? Como hace oración, no. Por eso, acá San Juan, ¿verdad? San Juan 1, 3, 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, no depende de sangre. Judíos sí, gentiles no, no existe esta cosa. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Oración de fe, ¿qué es? Voluntad de la carne, voluntad del varón. Señor, yo te acepto. Está mal. Yo te recibo. Yo decido para aceptarte en mí. Está mal. La voluntad del varón. El Dios nunca se mueve según la voluntad del varón. Solo por su propia voluntad Dios mueve. Por eso ya en Apocalipsis me están hablando acá también, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué es el método que Dios toma para entrar en el corazón de uno? Así dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Condición. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, él conmigo. ¿En qué condición Espíritu Santo entra? Al que oye, no al que decide, al que ora, no, al que oye, ¿verdad? Que oye mis palabras, mi voz, palabra del Señor, y abre, cree, ¿verdad? Entonces el corazón se abre, se libera del pecado. Conoceréis la verdad os hará libre. Si están libres, si oyen la palabra del Evangelio que da la salvación y se cree, el corazón se abre, el Espíritu Santo entra. Única manera. Por otra manera no, ¿verdad? Más bien ahora está diciendo también, ¿verdad? Dios no oye a los pecadores. Dios ni oye a los pecadores. Pregunto, siendo pecadores, ¿cómo puede mandar a Dios que entre en su corazón? Dios ni oye a los pecadores. Isaías dice, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice. Cuando extendáis vuestra mano para orar, ¿verdad? Así cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Llena está de sangre vuestra mano. Con pecado uno ora, Señor no recibe sus oraciones, ni ve, ni oye, porque está tan sucios. Esta es una condición así tan pésima. ¿Cómo puede mandar a Dios que entre en su corazón? Mucho menos. Por eso ahí viene un error muy, ¿verdad? Grave. O sea, aquí vamos a ver 2. Confesar los pecados para recibir la salvación. Confesar los pecados para recibir la salvación. Cada vez que uno confiesa y recibe la salvación, ¿está bien o está mal? Esa confesión, ¿verdad? No es, ¿verdad? Ninguna manera para salvación. Confesar, no. Pago. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Si tiene pecado hay que pagar su pago. No por confesión puede resolver el problema. La paga del pecado es la muerte. Por eso, por confesión no puede recibir la salvación. Tiene que ser pagado el pago exacto. Si no, no hay manera para llegar a ser salvo jamás. Y también, ¿verdad? El número 3 dice, mantener la salvación con buenas obras. O se pierde la salvación por mal comportamiento.
Entonces quiere decir, la salvación es por obra. Se ven hoy en día muchas doctrinas así, ¿verdad? La salvación se mantiene por buena obra. O si por mal comportamiento pierde la salvación, está mal. Porque en la Biblia está hablando de la salvación eterna, si no, no es la de Dios. La salvación que ofrece la Biblia, según el poder y amor del Señor Jesucristo, es eterna. Si no fuera eterna, ese es trucho. Ese es como, ¿verdad?, mal producto. Eso también vamos a compartir, ¿verdad? Mantener la salvación con buena obra, no. Más bien cuando uno sea libre del pecado, salvado del pecado una vez para siempre, con poder de Cristo. Cristo transforma hasta la vida de cada uno. Dios obra, Dios trabaja, Dios, ¿verdad?, Dios vivo, sellado en el corazón de uno, Él cambia hasta conducta, hasta manera de pensar, manera de vivir. Por eso el Dios viviente trabaja para transformación de la vida de uno. No la vida de uno mantiene salvación. Siendo salvo, Señor cambia la vida de uno. Eso también vamos a hablar. Y número 4, recibir la salvación con el bautismo en las aguas. No, con bautismo nadie se cambia. El bautismo es símbolo de la muerte. Uno siendo ya nueva criatura, justo, renacido, salvo, entonces ¿qué? Ya está cambiado, está como nueva criatura, está ya renacido, ya está bien preparado para entrar al reino del Señor. Por eso se bautiza, para mostrar que ya soy salvo, limpio, justo, ¿verdad? Hoy en día este bautismo suena como si fuera circuncisión de judíos. El domingo pasado compartimos un poco de circuncisión que está metida, ¿verdad?, con una doctrina para molestar a la iglesia Gálatas. Mínima obra, pero si uno acepta como condición para ser salvo la circuncisión, tiene deber de cumplir toda la ley, dice, ¿no? En la salvación que Cristo ofrece por su gracia, ahí no se incluye ni mínima obra como una condición, jamás. Siendo salvo por la gracia del Señor, uno se bautiza. Ese bautismo es declaración de que mi persona antigua pecadora está muerta, porque ya soy nueva criatura, soy persona justa, limpia, santa, por la fe de Cristo. Para demostrar esto, ¿verdad?, ante todo ser humano, o ante Dios, ante ángeles, ante diablo, ¿verdad?, se bautiza. Ese bautismo nunca la condición para recibir la salvación tampoco. Verso 5, y confesar con la boca para salvación tampoco. Porque se confunde con esa palabra. Romanos capítulo 10 está hablando. Romanos, poquito para aprender Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Están, ¿verdad?, poniendo condición, ¿verdad? Primero creen y después invocar, ¿verdad? Invocar. Entonces, ¿cuál es confusión de hoy mucha gente? Capítulo 10, verso 13. Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Viste? Así dice. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces tenemos que invocar para ser salvo. Una confusión. Ese ser salvo no significa ser salvo del pecado para entrar al cielo, sino invocar al Señor y será salvo. ¿Salvo de qué? Invocar es buscar a Dios, clamar a Dios, orar a Dios. Diariamente estoy invocando al Señor para que Dios me salve de todo peligro, de todo, ¿verdad?, situaciones. Cuando yo tengo necesidad, yo oro al Señor. Señor, yo necesito tal cosa, otra cosa. Señor, provéame. Necesito pase para viajar a tal lugar. Provémelo, Señor. Ahora estoy mal de salud, necesito la salud. Señor, por favor, ayúdeme con la salud para que tenga fuerza para visitar tal lugar, viajar a tal ciudad a predicar.
Señor, ahora mis hijos están enfermos, por favor que ayude sanándolos. Señor, mis hermanos, tal hermanos y hermanas están con dificultad. Señor, por favor que salve de tal situación, de tal armadura, de tal, ¿cómo se llama? Enredada de vida, por favor. Señor, dele fuerza, dele ánimo a tal hermano, hermana, y que salve de tal situación, ¿verdad? Entonces, será salvo. Ese salvo no significa salvo del pecado, no está hablando perdón del pecado. Ser salvo de toda la circunstancia. ¿Me explico? Ser salvo de todas las circunstancias. Por eso uno, siendo ya creyente, invoca al Señor. Siendo renacido, invoca al Señor. Siendo justo ya, ¿verdad? Conectado con el Espíritu de Dios, invoca al Señor. ¿Para qué? Dios lo salve de todas las circunstancias. Por eso ahora, explicando esa palabra, verso 13, con 14 el Señor explica, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Por eso invocar no es condición para creer, sino el resultado como ya creyente. ¿Me explico? No es condición para creer invocar. Invocar es el resultado para creer. El por creer ya. Soy creyente, justo, renacido, soy misionero, enviado a cada país, de verdad, donde yo no conozco. ¿Cómo no invocar al Señor? Señor, guíeme mi pie, mi paso, mi día con día, para poder, Señor, predicar, cumplir la misión tuya. Como soy creyente, como misionero, invoco al Señor yo. ¿Cuál es el problema? Hoy en día muchos pastores ponen invocar al Señor como una condición para ser salvo, para perdón del pecado. Ahí viene pésimo problema. Así no enseña la Biblia. Por eso, capítulo 10, verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero creen, ¿verdad? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso primero oye para creer. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Antes de oír tiene que existir uno que predique la verdad. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Para ser un predicador debe ser enviado de Dios, ¿verdad? Debe ser enviado del Señor. Como predicador enviado de Dios con el evangelio verdadero, ¿verdad? Por eso uno oye y después cree y invoca al Señor, siendo renacido más bien, ¿verdad? Y dice 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Dice. Por eso antes de ser predicador, Dios tiene que enviar a su siervo, ¿verdad? Por eso, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por eso Dios envía a su siervo verdadero, quien predica el evangelio de la salvación. Uno con obediencia va y predica, otro oye y oye, porque la fe es por el oír, ¿verdad? Por eso oye y cree, siendo renacido, ahora invoca al Señor para ser salvo de todas las circunstancias. Otra cosa, hoy en día mucha gente, muchos pastores enseñan, invoque al Señor para que sea salvo. Error mortal. Así creen, todo el mundo va a ir al fuego eterno. Entonces, la Biblia, ¿verdad?, nunca contradice, ¿verdad? Entonces, están buscando contradicción. ¿Por qué? San Mateo 7, 21, como dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Según esa doctrina, ¿verdad que? Entonces uno invoca al Señor, será salvo. Debería cambiarse esa palabra, San Mateo 7, 21. Así debe ser. Todo el que me dice será salvo, entrará al reino de mi Padre. Así debe ser. Pero Biblia no dice así, Cristo no dijo así. No todo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así dice la Biblia. Por eso no todo, algunos sí, algunos otros no. Porque entre todos que invocan al Señor, siendo renacido invocan según orden de Dios, está bien. Por ser salvo renacido va a ir al cielo. Pero uno no siendo renacido invocan al Señor, no puede entrar al cielo.
¿Qué es la voluntad de Dios? Cada uno sea renacido por la fe, ni por oración, confesión, petición, ni bautismo, ni por diezmo, ni ofrenda, ni congregación, ni por obra mínima, sino por la fe, por la gracia del Señor. 6. Será salvo todo aquel que invocar el nombre del Señor. Si estamos hablando lo mismo. 6. 7. Señor Jesús cargó el pecado original, no todo el pecado. Las transgresiones se quitan poco a poco por el arrepentimiento o la confesión. ¿Jesucristo murió en la cruz por el pecado original o no? ¿Jesucristo murió por el pecado original o del mundo? Todo el mundo. Todos los pecados, dice la Biblia, no pecado original. Creo que la Iglesia Católica enseña eso, ¿verdad? Pecado original. Cristo murió en la cruz por pecado original, pero cada vez que pecamos tenemos que llegar al confesario y confesar ante cura, ¿verdad? Uno tiene que buscar el perdón, ¿verdad? Memorizando Padre Nuestro 10 veces, o leyendo 5 veces Corintios capítulo 13. ¿Se viene muy livianamente castigo? No. Si fuera por pecado, un castigo debe ser muerte, no más ni menos. Ahí cambia o adultera muchas palabras, sí, ¿verdad? Para formar una doctrina falsa. Obvio, porque como ayer compartimos en el retiro, en el seminario allá en Ciruela, ¿verdad? Cuando se acerca la venida del Señor, significa fin del mundo, fin del tiempo. Dios dice, será expandida apostasía en todo el mundo y se va a manifestar el hijo del pecado. Apostasía. ¿Qué significa apostasía? Adulteración. Adulteración de la palabra de Dios. Dios dice una cosa, la gente cambia por otra y enseña. Creen equivocadamente. Viene problema fatal. ¿Cómo? Tal como está escrito así, ¿verdad? Una parte, muy poca parte, ¿verdad? Yo saqué como una apostasía, te oí. Cornelio, ¿verdad? Cornelio era un hombre buscador, sediento y hambriento de Dios, pero fue mal enseñado en práctica. ¿Qué? Piadoso y temeroso de Dios, limosna al pueblo y ora siempre. ¿Buscando qué? La salvación. Eso es lo que Dios no ignoró. Eso es lo que Dios se acordó de esto, ¿verdad? Dios es el que le mostró esto. No, está mal. Tu corazón está bien. Tu corazón está bien. Busca a mí, busca la salvación mía. Está bien. Pero está mal de manera. Por eso Dios nunca ignora oveja perdida que busca al pastor con corazón sincero. No ignora, no desecha. Hasta con fines de la tierra envía a su siervo para rescatar. Cornelio, un hombre romano, pero Dios no abandona, porque él tiene corazón sincero de buscar a Dios. Entonces vamos a ver, ¿qué es el método verdadero, el camino verdadero y exacto que Dios nos ofrece para que uno pueda entrar al reino de Dios? Ese punto vamos a profundizar ahora. Esa parte, asunto de tirar, asunto de negar, asunto de arrepentirse. Hoy en día mucha gente tiene mal concepto de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Pedir perdón. Peca, pide perdón, peca, pide perdón. Esa rutina, ese arrepentimiento así cree. Está mal. Más bien tiene que tirar ese pensamiento que dice, cada vez que peco pido perdón. Esa mal doctrina tiene que negarse, tiene que rechazarse. Así dice del arrepentimiento verdadero. No digo, palabra de Dios dice, Isaías 55. Isaías capítulo 55.
verso 6. Está hablando aquí el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento verdadero que Dios pide. ¿Qué es? Como Isaías capítulo 55, verso 6. Si yo leo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué dice? Deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Eso es arrepentimiento. Así uno se arrepiente y vuelve a Dios. ¿Cómo resulta? El cual Jehová tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice. Por eso viene perdón. ¿Cómo? Primero, impío deja su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, así dice. ¿Por qué no puede volver a Dios? ¿Por qué uno no puede volver a Jehová? ¿Por qué no? No está arrepentidos. Está amarrado de esa doctrina. ¿Cómo esa doctrina? Mucha doctrina están amarrando a la gente para que no se vuelva a Jehová. Jehová dice, deje su camino, este mal camino tiene que dejar. Y inicuo sus pensamientos. Ese pensamiento es esa formación de toda doctrina según pensamiento engañoso de los hombres. No sirve. Por eso el Señor dice, deje el impío, el hombre inicuo sus pensamientos, y su camino, y inicuo sus, hombre impío su camino, hombre inicuo sus pensamientos. Dejar doctrina mala, que está mal formada, eso se llama arrepentirse, y reconocer, y regresar su posición real, que es pecador. Sin ningún ficticia, ¿verdad? Sí, Señor, soy pecador. Y reconoce su posición. Jesucristo como camino. Jesucristo como Salvador. Vino hace 2000 años buscando ¿a quién? A los pecadores. Por eso, siendo pecadores completamente arrepentidos, Señor, ninguna manera mía, ningún camino mío, ningún pensamiento mío me salvan. Solo aquí como pecador estoy, como mujer adúltera, como mujer samaritana, como ladrón, Mateo, como Zaqueo, jefe de ladrones. Así estoy yo. Señor, tú eres mi Salvador, tú que me salves. Soy pecador, no tengo manera, no tengo ningún camino para salvarme. Tú eres único camino. Esa posición es arrepentido. Amén. Por eso ahora, dejando todo ese pedazo y equivocación, doctrina falsa, completamente negando, borrando, volviendo cero, pecador. Por eso ahora sería San Mateo 3, San Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Por eso Juan, que decía, arrepentíos, arrepentíos. Invita a todo el mundo que venga a él, ¿verdad? Y sea bautizado. Este bautismo es el bautismo de arrepentimiento, se llama, ¿verdad? Cualquier persona reconoce como pecadores, confesando sus pecados, eran bautizados. San Mateo aquí, capítulo 3,
¿quién no llegan al bautismo? ¿Quiénes son? Aquí dice, verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué decía? Generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis, dice, ahora viene pensamiento, ¿verdad? No penséis, ahí viene doctrina falsa, ahí viene error, ahí viene, ¿verdad?, engaño del diablo para amarrar a ellos. Por eso Juan Bautista pica a ellos, toca a ellos profundamente. No penséis, decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. ¿Por qué? Yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que no penséis, no agarréis ese pensamiento que dice, somos hijos de Abraham, somos escogidos de Dios, nacimos diferente a gentiles, somos especial, superior que gentiles. Error pésimo. Por eso Juan dice, deje esa doctrina, arrepentíos, dice, ¿verdad? Porque vosotros todos nacisteis como pecadores. Por eso, ahora está ubicando a ellos, ¿verdad?, como generación de víbora. Víbora, ¿qué es? El diablo, hijos del diablo. Y sigue hablando, verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y ya que también el hacha, castigo, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios compara a todos seres humanos con el árbol malo. Está puesta el hacha a la raíz. Todo árbol que no da buen fruto, ¿cómo termina? Cortado, echado al fuego. Así fariseo, escriba, saduceo, todos se incluyen en esto. Ese pensamiento dice, somos hijos de Abraham, por eso podemos entrar al cielo. Mentira, así dice. Uno nace hijo de serpiente, hijo de víbora, hijo del diablo, como pecadores. Y día con día llevan fruto malo, pecados. Por nacimiento, por obra, 100% encerrado todo ser humano bajo pecado. Nadie será salvo por su manera. Cada uno ocupa al Salvador, Jesús. Juan Bautista está hablando de eso. Final, ¿verdad? En ese lugar donde Juan bautiza a los pecadores, de repente Cristo aparece para ser bautizado. Sí, todo ser humano tiene que ser bautizado porque son pecadores. Confesando sus pecados, tienen que arrepentirse, ¿verdad? Reconocer su posición como pecadores. Pero de repente Cristo aparece. Juan quedó confundidísimo. Aquí, San Mateo capítulo 3, versículo 13. San Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Quién vino? Jesús. Jesús no tiene por qué bautizarse, porque no tiene pecado, no tiene nada que confesar. Pero Jesucristo vino al Juan para ser bautizado. Está hablando. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 14. La reacción de Juan en eso. Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, dice, ¿y tú vienes a mí? Juan se le oponía. No, Señor, no.
No puedes ser tú bautizado. No tienes ningún pecado para confesar. No tienes por qué ser bautizado. Yo sí. Yo nací como hijo de Adán. Nací como pecador y pequé. Soy pecador. Necesito ser bautizado por ti. Qué raro. ¿Por qué tú vienes a mí? Cristo explica. Pero Jesús le respondió. Por esa confusión que Juan tiene, ¿verdad? Pero Jesús le respondió: deja ahora, bautízame ahora. Eso dice, ¿verdad? Porque así conviene que cumplamos, ¿qué dice? Toda justicia, dice. Jesucristo no para confesar sus pecados quiere ser bautizado por Juan, sino para cumplir toda justicia. ¿Qué es toda justicia? ¿Quiere cumplir toda justicia? ¿Qué? No la justicia, sino toda justicia, dice toda. ¿Para qué cumplamos? Toda justicia, toda escritura, ¿verdad? Porque Cristo vino a cumplir el Antiguo Testamento. Aquí está Cristo, ¿verdad? Según toda la escritura del Antiguo Testamento, Cristo nació en Belén, concebido por Virgen, por Espíritu Santo. Nace en la tierra Belén, como Dios había dicho. Y se crió en Nazaret, como Dios había dicho. Cristo, ¿verdad? Teniendo 30 años, se manifiesta ante Juan, como Dios había dicho. Y se bautiza, como Dios había dicho. Entonces, el paso que lleva Cristo es para cumplir toda la escritura, toda la justicia final, ¿verdad? Por eso, para que no sea mentira, la palabra que está escrita en el Antiguo Testamento debería ser toda palabra, cada palabra debería terminar cumplida. Para esto, Cristo quiere ser bautizado, dice. ¿Cómo que? Aquí, por eso Juan final declara, ¿verdad? Juan Bautista declara, declarando de por qué Cristo quiere ser bautizado, ¿verdad? Y fue bautizado, dice después, ¿verdad? Por eso ahora capítulo 3, versículo 15. Pero Jesús se le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, dice, le bautizó Juan a Jesús. Pero en ese momento algo muy importante, Juan declaró. ¿Qué declaró? Aquí vemos San Juan capítulo 1, el libro San Juan, San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, verso 29. Con esa declaración Juan bautizó, le dejó a Jesús, dice. Leamos junto con voz alta San Juan capítulo 1, verso 29. Vamos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, ¿verdad? San Juan capítulo 13 hablan bien detalle. San Mateo, donde San Juan 3, ¿verdad? Donde San Mateo más bien, donde vimos recién, ¿verdad? Bautismo a los pecadores y bautismo a Jesús. Pero aquí San Juan brevemente dice su propósito. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios. ¿Qué hace? Que quita el pecado del mundo.
declaró Juan el Bautista de eso. Importante ese asunto, porque cuando aquí vemos Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Está, ¿verdad?, como practicando una religiosidad, pero aún no era nacido. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel del Señor, no es un ángel solo, un ángel de Dios. Siempre tiene que ver identificación. Dios envió ese ángel, ese no es ángel como diablo, no, ¿verdad? Por eso un ángel de Dios entraba donde él estaba, le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué dijo? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí, importante, Cornelio está mal, por esta toda doctrina equivocada. Llega hasta ser piadoso, temeroso de Dios y limosna al pueblo, ora. Hasta ahí llega su límite, ya no puede ser más. Dios envía a su ángel. ¿Para qué? Él invite a un hombre llamado Pedro. ¿Por qué Pedro? Pedro es el que tiene llave del reino del Señor. San Mateo capítulo 16, Señor dice, Pedro, tú eres Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La puerta del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Yo te daré, ¿qué? Las llaves del reino de los cielos, dice, ¿verdad? Entonces, la llave, ¿quién tiene? Pedro tiene. Cornelio no tiene, otro judío no tiene, otro líder de judío no tiene. ¿Quién tiene? Pedro tiene. Pedro tiene clave de la salvación, la llave del reino de Dios, el evangelio. Por eso, sí o sí, Cornelio tiene que encontrar con Pedro. Ángel llega, no revela nada a él, solo manda a él que invita a Pedro, ¿verdad? Por eso al final Pedro llegó a la casa de Cornelio, muy bien aceptado. Cornelio, para aprovechar esa visita de Pedro, invita a su familia, sus íntimos amigos, ¿verdad? Todo. Final ya empieza aquí. Hechos capítulo 10, versículo 34, hablan de la predicación de Pedro. Hechos capítulo 10, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando que el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es el Señor de todos. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde ¿dónde? Galilea, después del bautismo que predicó Juan, dice. Desde lugar ya Galilea, ¿verdad? ¿Y desde qué momento? Después del bautismo que predicó Juan. Juan predicó del bautismo, dice. ¿De qué bautismo? Juan declaró, anunció que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, bautizando a Cristo, declaró, ¿quién es Él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. Como dije, ¿verdad? El bautismo significa la muerte. Cristo, ¿por qué fue bautizado? Con el bautismo que simboliza la muerte. Cristo fue Cordero, Cordero de Dios. ¿Por qué Cordero? ¿Por qué no perro? ¿Por qué cerdo? ¿Por qué lobo? ¿Por qué zorro? ¿Por qué no zorro? ¿Por qué cordero? Por eso se conecta con el libro Antiguo Testamento. Vamos a ir Levítico para entender bien ese significado del cordero, ¿verdad? Levítico 4, versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿De qué está hablando? Levítico se escribe por Moisés. Desde Moisés hasta Jesucristo pasa 1500 años. Por 1500 años los judíos practicaban esa ley de expiación. Cada vez que uno peca, lleva animal, no cualquier animal, animal limpio. ¿Qué es animal limpio? Animal limpio, Levítico 11 dice, animal limpio, aquí vemos, Levítico capítulo 11, versículo 1. Levítico capítulo 11, verso 1. Levítico capítulo 11, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: hablad a los hijos de Israel, decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, esto comeréis. ¿Qué comerá? El que tiene pezuña hendida y rumía. Animal limpio debe cumplir dos funciones. Debe tener pezuña hendida, pata así hendida, ¿verdad? Y debe rumiar. Come, devuelve. Y mastica otra vez, traga. Esa función se llama rumiar, ¿verdad? Vaca, bueyes, cordero, ovejas, carneros, macho, cabrio y cabras, ¿verdad? También. Ese tipo de animales son limpios, porque tiene esa función. Pezuña hendida tiene y rumian. Animal limpio. Cuando Noé, ¿verdad? Cuando Noé entró en el arca llevando cada animal por pareja. Animal limpio, 7 parejas. ¿Qué significa? Mientras que se lleva diluvio, cuando salen del arca, se va a continuar ese sacrificio, matando animal limpio. ¿Por qué? Noé y sus hijos siguen pecando, ¿sí o no? Por eso, siempre ese día también se trataba de matar animal para limpiar sus pecados. Final, en la escritura desde Moisés quedó todo escrito, esa ley de expiación. No utiliza ningún animal inmundo, porque Dios no acepta. Animal limpio. Solo esa especie de animal que tiene pezuña hendida y que rumían, ¿verdad? Estamos. Caso de una persona, Levítico capítulo 4, verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Uno peca. ¿Sí? La ley que dice, la paga del pecado es muerte. Entonces esa persona quien cometió pecado tiene que morir. Dios tiene que matarlo. Pero Dios lo ama. ¿Cómo que Dios lo ama? ¿Qué quiere? No se muera, sino que sea con vida.
sea salva, ¿sí o no? Por eso ahora ya Dios está mostrando una forma de verdad salvarse tal persona quien cometió pecado. ¿Cómo? Aquí dice, verso 28, primero uno cometió pecado, luego que conociere su pecado que cometió, dice, luego que conociere su pecado que cometió, ¿qué hace? Traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. No solo cabra, animal limpio como por su nacimiento, ¿verdad? Así nace, con ese hábito nace, pero sin pecado, sin defecto. Sin defecto, ¿cómo significa? Sin ninguna mancha, ningún pecado ante la presencia de Dios, ¿verdad? Perfecto debe ser. ¿Cómo suena? Esa cabra sin defecto, animal limpio como nacido, ¿verdad? Pero sin defecto. Esa es sombra de Jesús. Uno pregunta, ¿por qué Cristo se llama Cordero? Por eso. Cristo nace santo, ¿verdad? Y vive santo. Jesucristo es el único ser quien puede ser sacrificable ante Dios por ser perfecto. Ustedes no, yo tampoco, porque hemos nacido con pecado y pecamos. ¿Sí o no? Por eso Jesucristo ese es como protagonista de ese, ¿verdad? Animal corderito. Ya vamos a ver. Aquí segunda ley, ¿verdad? Segunda ley. La ley del perdón o ley de expiación no se hace en todo lado, solo en ese tabernáculo o en el templo. Solo ese lugar consagrado, ¿verdad? Ese lugar preparado por Dios. Ese lugar está bien céntrico entre todo campo de pueblo de Israel. Campamento de pueblo de Israel está ahí centro. Cualquier persona llega a pecar, rápidamente pueden llegar llevando animal para ser expiados. Por eso siempre llegando ahí encuentra con sacerdote, el sacerdote dirige esa expiación. Pero siempre tiene que traer, ¿verdad? Animal. Confesión no sirve. Por eso confesando sus pecados será salvo, mentira. Hay que pagar la paga del pecado justamente. Si no, no se cancela el pecado nunca. Por eso, un cordero o cabrito, cabra, ¿sí? Caso de pecar, ¿cómo se llama? Jefe de tribu, bueyes. Caso de pecar, ¿verdad? Sacerdote, becerro. Pero todo ese animal simbolizará a Cristo. Ellos por ser animal limpio, ¿verdad? Pero no debe tener ningún defecto. Desde cabeza hasta planta de pie tienen que ser perfectos, sin mancha, sin ninguna herida, sin cicatriz, sin, ¿cómo se llama? Ceguera o sordez, nada. Tienen que ser en estado perfecto. Eso simboliza a Cristo perfecto. Entonces, hombre que tiene pecado, porque cometió pecado, ¿verdad? Acá dice versículo 29, una cosa importante, Levítico capítulo 4, verso 29. Ya trayendo ese animal sin defecto por su pecado que cometió, ¿verdad? ¿Qué debe hacer? Verso 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, dice. El hombre que cometió pecado impone su mano sobre la cabeza del animal. Eso se llama imposición de las manos, ¿verdad? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Imposición significa esto, trasladar. Imposición de mano en hebreo significa pasar, trasladar, encargar. Entonces un hombre que tiene pecado impone su mano sobre la cabeza de la cabra. ¿Qué pasa? El pecado del hombre traslada a la cabra hasta que se pague justo el pago del pecado. Y siempre el pecado existe, pero existe, se trasladó del hombre a la cabra, ¿verdad? Por eso al terminar imposición de mano de ese hombre pecador a la cabra, el pecado sigue existiendo, pero no en él, sino en la cabra. ¿Cómo termina? Aquí dice, verso 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. La degollará, a la cabra degolla, a la cabra mata. Por eso siempre llevando en matadero, ¿verdad? Mata animal.
¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Isaías dice una palabra así, Isaías: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Raro. Él herido fue por su pecado, debe ser, lógicamente. Él herido fue por nuestras rebeliones. Él molido por nuestros pecados. ¿Qué pasó? Uno tiene que morir por su pecado, pero en este caso, hablando de Jesucristo, dice al revés: Él herido fue por nuestras rebeliones, Él molido por nuestros pecados. Explica, dice, letra verde, no, letra azul, vemos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas sin embargo Jehová cargó en él. Jehová en él. Pregunto, ¿quién es él? ¿Quién es él? Cristo. Jehová cargó en él. ¿Qué cargó en él? ¿El pecado original? El pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso viene ese, ¿verdad?, y inicio de esa palabra, Él, ¿verdad? Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Porque Jehová cargó en Él, en Cristo, el Cordero de Dios. ¿Qué cargó en Él? El pecado de todos nosotros. Por eso Cristo fue crucificado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Cristo fue crucificado final, ¿verdad? Su mano clavada, mano derecha, izquierda, sus pies, y su cabeza también coronado, ¿verdad?, de corona de espina para sacar toda sangre. Fue lanzado, así Cristo murió completamente, totalmente. Pero la Biblia así, ¿verdad? Y están hablando bien detalle. Jesucristo, ¿por qué tuvo que cargar pecado y tuvo que morir? Y final, ¿verdad? Ahora, San Juan capítulo 19, 30 dice: resultado, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué fue consumado? ¿Qué fue? El pecado del mundo que Él cargó fue cancelado con su muerte. Por eso San Juan capítulo 19, versículo 30 dice, ¿verdad? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, murió. Cristo murió. Antes de morir, Cristo oraba tanto ante Padre, ¿verdad? Así poquito vemos. Aquí dice San Lucas 22, 44. Estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Cómo oró? Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Está expresando de que cuando Cristo oraba en el monte Getsemaní, oró al Padre: Padre, si puede, ¿verdad? Aquí, y está hablando sobre la agonía, Cristo con una angustia muy grande oraba al Padre, ¿verdad? Era su sudor como grande gota de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, Cristo estaba orando y pidiendo al Señor si pudiera brincar esa copa. San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículo 36. Leo: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera.
Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo que pide: si es posible, pase, dice, si es posible, pase de mí esa copa. ¿Esta copa qué copa? Copa de la muerte. Cargando el pecado del mundo, ¿verdad? Ya Cristo, ya bautizado por Juan, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿En qué? En su cuerpo. Estoy tomando agua aquí. Esa agua no viene en aire. Esa agua viene en base, ¿verdad? Cristo vino al mundo para salvar a nosotros. Para salvarnos, Él necesita quitar el pecado del mundo. ¿En dónde llevar? Él ocupa un envase que se llama el cuerpo, ¿verdad? Por eso Cristo tuvo que nacer encarnado, quitando el pecado del mundo en su cuerpo. En su cuerpo lleva ¿a dónde? Al monte Calvario, para pagar la paga del pecado. Antes de morir, Cristo, como Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, ora por su pecado, por el pecado que Él carga, ¿verdad? Ora. ¿Qué ora? Si es posible, dice, si es posible, pase de mí esta copa. Copa de la muerte en la cruz, derramando sangre. Y final, por su pecado que Él cargó, por el pecado Él cargó, no solo, ¿verdad?, Él pagaría su pago del pecado derramando la sangre, por ser, ¿verdad?, masa del pecado del mundo. Cristo tiene que ser eliminado de comunión con Dios, ¿sí o no? Dios Santísimo ya corta. Por eso Cristo ya con gran sufrimiento y sufrir más todavía, porque sintió desechado de Dios. Él dice: Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Cristo fue desamparado. Padre Dios, ¿verdad?, desamparó a su Hijo Jesús por causa del pecado. Por eso Cristo tuvo que morir con gran angustia, con gran sufrimiento, con gran dolor. Pregunto: ¿puede limpiarse uno de su pecado orando, confesando, siendo bautizado? ¿O comportando poco mejor que antes? Imposible. Hasta Cristo tuvo que ser muerto para pagar la paga del pecado del mundo. No se brinca la palabra. La palabra de Dios dice: la paga del pecado es la muerte. No se brinca nadie. Ni Dios brinca su propia palabra. El Padre mató a su Hijo, desechó a su Hijo. ¿Por qué? Cristo es Cordero de Dios que ya quitó el pecado de ustedes y de mí, el mundo entero, en su cuerpo. No hay manera para cancelarlo sin morir. Por eso Cristo murió. En gran agonía oró al Señor así: si puede, que pase la copa delante de mí. 3 veces oró, porque primera oración no aceptó, segunda oración tampoco, tercera oración tampoco. No hay otra cosa: pagar, ¿sí o no? Pagar la paga del pecado. Por eso Cristo final esperó que llegara Judas Iscariote, que lo entregara a los soldados. Se llevó al Poncio Pilato, ¿sí o no? Fue sentenciado a pena de muerte y llegó a la cruz y murió. Porque la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice, poquito aquí vamos a buscarlo, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14 yo leo, donde recién tocamos, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Están hablando de fe. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Está hablando oír. ¿Cómo oirán sin que quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. 16, mas no todos obedecieron al evangelio, buena noticia de la salvación, ¿verdad? Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Por eso están hablando aquí ruta de la salvación, ¿verdad? Cristo cumplió su salvación en la cruz con su muerte. Se predica por su enviado. Uno llega, predica, uno oye y cree, se salva. Aquí no está hablando obra mínima de uno. Uno no hace nada, uno nace como pecador, peca toda la vida. Por eso nadie por su obra merece ser salvo. Todos no merecemos para nada esta salvación tan grande. Por eso la recibimos por la gracia, dice. Efesios capítulo 2. Solo nosotros sentados, sin hacer nada, oímos este evangelio, esa buena noticia. Por la fe, por la gracia recibimos esta salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia, la fe, no obra. Nada obra nuestra, porque Cristo hizo obra perfecta. Él cargó todo nuestro pecado, murió en la cruz. Él canceló perfectamente. Una vez para siempre. Por eso debe haber muerto de Cristo, ese don de Dios, regalo de Dios tan grande. ¿Cuánto tiempo dura? Hebreo dice, Hebreo capítulo 9, versículo 12. El libro Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice? Eterna redención, ¿verdad? La redención que Cristo nos ofreció, no temporal, eterna. Por eso la redención que Cristo nos ofreció, una vez para siempre, eterna. Por eso ahora aquí están hablando de la redención eterna, capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. No por nuestra oración, ni confesión, ni nuestro bautismo, ni por nuestra ofrenda, ni por nuestra obra, no por nuestro diezmo, ni nada. Por su propia sangre entró una vez para siempre, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. La redención que Cristo nos ofreció, eterna. Imperdible. Si fuera perdible, temporal. Tiene que ser condición. Hasta que se comporte bien, se mantiene. Si se comporta mal, se la pierde. Así debe ser. Pero acá el Señor dice, una vez para siempre. Una vez para siempre, eternamente, dice. Hebreo capítulo 10. El libro Hebreo capítulo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces Cristo murió? Una vez. ¿Por cuánto tiempo nos santificó? Para siempre. Otra vez dice eterna, eternidad, para siempre dice, ¿verdad? En esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados. ¿Mediante qué? Nuestra oración, confesión, petición, bautismo, nada. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo murió en la cruz, una vez colgado murió derramando la sangre. Pero su resultado para siempre no se santificó, dice. 14, leamos juntos con voz alta. 14, vamos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una palabra, ¿verdad? Interesante. Acá dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿A quién? Para siempre a los santificados, dice. No solo Dios nos santificó, sino nos hizo perfecto, dice. ¿Cómo nos hizo perfecto? Pregunto yo. ¿Cómo se hizo perfecto? Supongamos, usted de verdad entrando en pulpería, usted lleva mercadería, ¿sí o no? Poniendo en bolsa, tal cosa, otra cosa pone. Lleva lo que usted ocupa, pero siempre que deja, que paga. El dinero paga o no. ¿Sí?
Ustedes, supongamos, dueño de pulpería, sentado, usted está vendiendo. La gente llega llevando su producto, ¿verdad? Siempre paga. Usted cobra dinero. ¿Este dinero de quién es? ¿Dinero de quién es? No sabe. Usted gana dinero, ¿de quién es ese dinero? Suyo, sí, exacto. Ustedes venden, ¿verdad? Venden producto. Usted cobra dinero. Ese dinero se ahorra en su cuenta del banco, ¿sí o no? Como suyo, como su fondo, como su capital. Cristo llevó nuestro pecado. ¿Qué pagó a nosotros? Cristo llevó nuestra maldad, nuestra rebeldía, nuestros pecados. Cristo llevó todos los que malos son, ¿verdad? Y nuestro, Cristo no se los llevó. ¿Qué pagó? Él dejó todo lo suyo a nosotros. Obra perfecta, justicia perfecta, santidad, perfección de Cristo nos la regaló a nosotros. Se hizo intercambio. Cristo lleva nuestra maldad, Él dejó su perfección. Cristo llevó nuestra desobediencia, Él dejó su obediencia. Cristo llevó nuestra maldición, Él dejó su bendición. Él llevó nuestra pobreza, Él llevó su abundancia a nosotros. Se hizo intercambio. Está hablando aquí. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. No solo Cristo nos santificó, sino nos hizo perfecto por su propia obra que fue regalada a nosotros. Por eso Dios nos ve por medio de Jesús. Por eso Padre Dios nos ve. ¿Cómo ve? Justo, santo y perfecto. Porque toda obra de Cristo se hizo la nuestra. Amén. Además Dios agregó más aquí. Hebreos capítulo 10, versículo 17 y 18. Leamos junto con voz alta. Vamos. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Señor dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios ya no se acuerda de nuestro pecado y transgresiones. ¿Por qué? Por Cristo fue cancelado todo, una vez para siempre. ¿Qué somos? Seguimos deudores. Nuestra deuda está cancelada. Cristo pagó, ¿verdad? Una vez para siempre. Cristo con su sangre nos hizo santo, justo y perfecto, con su obra perfecta. Por eso todos lados están hablando esta parte. Ya vamos a ver los Romanos 5, el libro Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Leamos junto con voz alta. Vamos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, por uno y por otro. Por la desobediencia de Adán fuimos pecadores, por la obediencia de Jesús somos justos. Por su obediencia somos justos. Por su obediencia somos perfectos. Por su obediencia somos santos. Usted conoce qué es herencia. Hijo mal criado no hace nada. Pero papá hipermillonario, el papá murió. Toda la riqueza del padre pega a uno como herencia. Cuando yo era muy joven, ¿verdad? Había ¿verdad? Final le recibió la salvación. Se llamaba un muchacho fiador.
Porque su papá, en una ciudad donde vive como 4 millones de habitantes allá en Corea, era como uno primero, segundo rico, nivel altísimo a nivel de riqueza, ¿verdad? Pero el padre joven murió. Él, mientras estaba en universidad, le cayó toda herencia a él. ¿Cuántos dineros? Como primer, segundo rico de la ciudad. Entonces suena, ¿verdad? Hipermillonario. Puede ser como billones, ¿verdad? Billones colones por ahí. O billones colones él tenía a nivel colón. Estudiante, medio vago, no hace nada. Pero se le cayó esa herencia del padre como la suya. Mucha gente se acerca pidiendo, por favor, muchacho, hágame por favor fiador. Por eso él se llama fiador, porque siempre fiaba a mucha gente por tanta riqueza que él tenía. No hizo nada, como herencia cayó a él toda la riqueza del padre a él. Usted y yo somos nada, no hicimos nada. Pero por la muerte de Cristo viene herencia suya a nosotros. Su perfección, justicia, verdad, santidad, como la nuestra. Por eso está hablando aquí, por la desobediencia de Adán fuimos pecadores, fuimos constituidos pecadores. Así también, misma manera, ¿verdad? Cristo cargó nuestro pecado, murió en la cruz. Él dejó su santidad, perfección, justicia a nosotros. Por Él, por Cristo, somos limpios, santo, justo y perfecto. Esto se llama la gracia. Regalo de Dios. Regalo. Usted nunca cobra, nunca paga por el regalo. Por amor a alguien da. Regalo vale muchísimo, pero regalo, usted no paga ni un centavo. Cristo no se regaló su salvación tan grande por su amor a nosotros. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, dice. Por eso ahora, abriendo la boca, Pedro empezó a predicar. ¿Hasta dónde llega? 43. De este dan testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre, por su evangelio. Nombre significa por su evangelio, por su noticia que hizo Cristo para nosotros. 44. ¿Qué hizo Cornelio y su familia, su íntimo amigo? Leamos junto con voz alta. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿A quién cayó el Espíritu Santo? A todos los que oían el discurso de Pedro. A los que pidieron, oraron, confesaron o fueron bautizados. No, oyeron, dice. A los que oían el discurso de Pedro, solo ellos sentaditos oyen nada más. Como usted está sentado aquí, oyen nada más. Oyendo el evangelio de la salvación, hablando desde el bautismo que fue declarado por Juan. Te declaró Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue Cordero de Dios que cargó el pecado del mundo y fue al monte Calvario final, murió en la cruz. Está hablando de esto. Por eso Cristo murió. ¿Por qué murió? Él fue bautizado por Juan para cargar el pecado del mundo como Cordero y fue bautizado en su sangre. Cristo habla de su sangre con que bautizarse, ¿verdad? Por eso ahora aquí está hablando como una misión. Jesucristo está hablando de otro bautismo, siendo bautizado por Juan, cargando el pecado del mundo, ¿verdad? San Lucas 12 dice: fuego vine a echar en la tierra, y que quiero, si ya se ha encendido, de un bautismo tengo, dice. Cristo dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo me está hablando? Cristo fue bautizado ya como por Juan, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Cómo que Cristo cargó el pecado del mundo? Como Padre le cargó en él el pecado del mundo entero. Cristo tiene una misión: cancelar
Por eso está hablando de un bautismo en que en su propia sangre. Derramó su sangre, bautizado en su sangre, y murió en la cruz. Y al terminar su vida, dijo, consumado es. Y así murió, ¿verdad? Esto se llama bautismo en su sangre. Antes de morir, Cristo está hablando. Yo tengo un bautismo, tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Cristo tiene esa misión de morir como Cordero de Dios, ¿verdad? ¿Cómo miente? Por oración, petición, confesión, por bautismo uno puede ser limpio. Mentira. Sin sangre de Jesucristo, sin bautismo en la sangre de Cristo, ¿verdad? No hay salvación. Por eso Él derramó su sangre, pagó la paga del pecado del mundo, una vez para siempre. Por eso en el mundo, por ejemplo aquí, ya vamos a ver. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica limpio. ¿A quién Dios justifica? Al que cree. Su fe le es contada por justicia, dice. Por eso en el mundo hay dos tipos de personas. Oyendo esa noticia, como Cornelio y su familia íntima amigo creyeron, fueron bautizados con Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos recibieron el Espíritu de Dios en su corazón por la fe, pero otros no creen. Por su incredulidad viene, ¿verdad?, maldición sobre uno. Ahora ya depende de creer o no creer. Dios por su Hijo Jesús justifica al mundo entero. Por la muerte de Cristo, Dios dice al mundo entero impío, ¿verdad?, a todo ser humano, perdonado está, todos están perdonados, dice. Uno cree, otro que no cree. Ahí se viene división. El que cree por la fe entra al cielo. El que no cree por su incredulidad con condenación al fuego eterno. Por eso siempre en la Biblia dice por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Por eso la fe es la que suena ante Dios, ¿verdad?, como justicia de Dios. Uno que va al fuego, ¿por qué va? Acá dice San Juan capítulo 16, versos 7 a 9. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado que condena a uno, ¿verdad?, por cuanto no creen en mí. Por no creer en Cristo será condenado por incredulidad. Siempre dice la Biblia así, San Juan 3:18 también, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La condenación por la incredulidad. Así que esta salvación tan grande, ese regalo, dice, ese regalo hermoso, la salvación es de Dios, un regalo más grande que todo. ¿Cómo viene? Por la gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Don de Dios, regalo de Dios. Por su gran amor, con su gran sacrificio, no nos pide nada, nos lo dio. Por la gracia, por fe, recibimos. Así Cornelio recibió la salvación y el Espíritu Santo ese día. ¿Qué hizo Cornelio? Nada. Oyó y creyó. Pregunto, ¿creen? ¿Creen? ¿Qué somos? Ante la presencia de Dios, ¿somos pecadores? Hace la mano, si soy pecador aún todavía. Aunque Cristo murió en la cruz, yo peco, por eso soy pecador. Alce la mano. Soy justo, somos justos entonces, Sí, justo, alce la mano. Yo soy justo por la fe, por la sangre de Cristo. Jesucristo no murió vanamente, Él pagó pago exacto, sobrado por todo nuestro pecado, ¿verdad? Por eso a nosotros suena gratuita, totalmente esta salvación tan grande, pero el que pagó, gran sacrificio pagó, gran precio pagó. Él murió, Padre dio su unigénito por su gran amor. No hay otro sacrificio más que este, jamás, ¿verdad?
hasta nuestro Dios, nuestro Señor encargado vino pasando aflicciones, murió por su amor a nosotros, ¿verdad? Amén. Cornelio recibió ese amor, por eso él fue sellado del Espíritu Santo ese día. Hoy, si ustedes creen, hoy fue sellado por el Espíritu Santo por esa fe en el Evangelio de Cristo. El día de cada uno renacimiento puede ser. Hoy sí llega a conocer y creen. Hoy es el día de la salvación. Dios cuida a uno, cambia, transforma y bendice más.